La tierra prometida no es una tierra grande, es una tierra chiquita, pero que tiene algo que no tiene ninguna tierra del planeta, que es profundidad. Amigos, acabo de llegar al lugar donde nació y vivió el profeta Eliyá, Abel Mejolá. Acá atrás mío dice Mejolá, que es un asentamiento colón hoy en el Valle del Jordán, donde viven judíos y conservan el lugar donde vivió este profeta que nos acompañó durante todo este paseo. Amigos, gracias por compartir conmigo los paisajes bíblicos que vimos, el rebaño de ovejas, y gracias especiales por ayudarme y acompañarme a descubrir la profundidad que tiene la tierra de Israel y que está descrita en esta Biblia. A propósito, una Biblia que pueden comprar en la tienda virtual que está en la descripción de este y de todos los videos. Esta misma Biblia hebrea, traducida al español, va a poder llegar a cada rincón de sus propias casas. Los quiero mucho, amigos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video con la ayuda del Creador, como diría Joel. Shalom. Shalom, amigos, les habla Sergio Bacari y me gustaría volver a pedirles a los que disfrutan tanto de este material que se suscriban al canal. A ustedes no les cuesta nada y para mí vale oro. Esa suscripción me empuja a llegar hasta estos lugares y relatarles la Biblia desde el mismo lugar de los hechos, algo que con toda mi humildad, pero lo pueden comprobar, nadie lo hace en ningún idioma, así que ustedes tienen el privilegio de ser los únicos en el mundo, de ver estos paisajes bíblicos y entender dónde sucedieron los hechos de verdad. Gracias. Me detuve al costado del camino, les cuento, al costado de la ruta. Mi destino es el lugar de nacimiento y donde vivió el profeta Eliseo y me pareció una linda estación para comenzar a narrar su vida. La segunda vez que se menciona en la Biblia la ciudad destino de nuestro paseo, Abel Mejolá, es cuando nos describen los límites de gobernación de uno de los ministros del rey Salomón, que tenía soberanía sobre toda esta zona que estamos viendo del desierto de Judea hasta el Valle del Jordán debajo y el río Jordán, que desde aquí no se ve, pero nos vamos a ir acercando. Muchos años después, nacerá, se criará y vivirá uno de los profetas más apasionantes en la historia de Israel, Eliyá en hebreo, Eliseo en español. Al profeta lo conocemos cuando otro profeta, Eliahu o Elías, se tuvo que escapar a otro desierto, el del Sinaí. Elías, que fue el mentor y el maestro espiritual de Eliseo, mató a 300 profetas del Baal en la ladera del monte Carmel. Y por eso, la reina Isabel, esposa del rey Ahab o Acab, lo amenazó de matar apenas pueda. Elías logró huir de las garras de Isabel y después de caminar 40 días y 40 noches, llegó al monte Joreb, el monte Sinaí, en donde, como Moisés siglos antes, se le apareció el Dios de Israel. Allí Dios le ordenó a Elías ungir a un hombre llamado Hazael como rey de Aram, luego ungir a Jehú, o Jehú como lo conocen ustedes, como el rey de Israel aquí en el norte, para terminar ungiendo a Eliyá como profeta en vez de él. Elías cumplió el mandamiento de Dios, vino desde el sur hasta aquí para cumplir aquel pedido. Amigos, abran los ojos, dejen de imaginar y créanse de verdad que todo eso pasó aquí mismo. Y ahora podemos seguir en ruta. Amigos, otra parada con el vehículo al lado de la ruta llamada Alón para demostrar otra vez que vivir en Israel es vivir dentro de una Biblia. Mientras les muestro este rebaño y estos campos verdes en medio del desierto, les cuento de que Eliyá ben Shafat, un hombre humilde, sencillo, de Eben Mejolá, salía todos los días a hacer trabajos como este de rebaño o para trabajar la tierra de sus padres. Y si su familia era poseedora de tierras, quería decir que era dueña de las mismas. Cierto día, cuando él estaba arando la tierra, se acercó una persona, el profeta Elías,
que al verlo le puso sobre sí su capa de piel de animal que, quién sabe, quizás de unas ovejas como estas. Ese era el símbolo más destacado de todos los que poseía el profeta. Amigos, cierren los ojos, imagínense al profeta Elías viendo a este joven y poniéndole su capa sobre sí. Es algo indescriptible. Ese fue un paso simbólico que demostraba que Elías estaba adoptándolo para que lo acompañe en todo lo que haga desde ahora. Lo estaba consagrando como a un hijo adoptivo, la mano derecha que lo ayudaría en sus próximas misiones. Y eso es lo que sucedió. Ellos estarán juntos y el joven aprenderá los secretos de la profecía. Cuando el profeta Elías subió al cielo desde muy cerca de aquí en el río Jordán, frente a Jericó, le pasó el espíritu profético a su discípulo, quien pasó a ser oficialmente el principal profeta del reino de Israel. Estamos hablando del siglo IX a.C., durante el reinado de 5 reyes, Yoram o Joram, Ahziau o Ahazías, Yehú o Jehú, Joahaz o Joacás y Joash o Joás. Eliseo, durante ese tiempo, influenciaba en asuntos espirituales, militares y políticos, siguiendo la batalla de su maestro Elías contra los falsos dioses o los falsos profetas que abundaban en el reino de Israel, no de Judea en el sur. En esa época el reino estaba dividido. Pero lo que más caracterizó al profeta fue los milagros que hizo, que hacía, unos milagros que les voy a relatar en la próxima parada. ¿Qué me dicen, amigos? ¿Están sintiendo eso de estar viviendo dentro de la Biblia? Miren lo que es el rebaño, escuchen el pastoreo, atúrdanse del silencio de estas ovejas. Amigos, enseguida se nos abrirá un paisaje espectacular del Valle Jordán y las montañas de Moab frente nuestro. Otro paisaje bíblico que nos ayudará a entender la geografía de aquellos tiempos. Desde aquí les quiero contar mucho de los milagros que hizo Elisha, pero antes les quería contar que a pesar de que él recorría todo el reino de Israel todo el tiempo, siempre solía retornar a esta zona, su lugar natal. Eliseo, según la Biblia, realizó 14 milagros descritos en el segundo de Reyes. El primer milagro de Eliseo fue la purificación del agua de la ciudad Jericó, que estaba causando la infertilidad de la tierra. Al echar sal al agua, Eliseo la purificó, eliminando la maldición que había caído sobre aquella tierra. Amigos, Eliseo pronunció una maldición sobre un grupo de jóvenes que se burlaban de él, lo que resultó en que 2 osas salieran del bosque y mataran a 42 de ellos. Este milagro demuestra el poder de la palabra profética y el respeto que se debe a los siervos de Dios. Y amigos, de esos 2 milagros yo hice videos. Este profeta partió las aguas del río Jordán. Eliseo tomó el manto de Elías y golpeó las aguas del río, las cuales se dividieron, permitiéndole cruzar en seco. Unas aguas que ya se habían dividido cuando los hijos de Israel cruzaron desde el desierto hacia la tierra prometida, unas aguas que vieron otros milagros. Cuando hablamos del milagro de la multiplicación de aceite de la viuda, nos estamos refiriendo al milagro para que ella pueda venderlo y pagar sus deudas, y así sus hijos podrían estar vestidos como libres y no como esclavos. ¡Increíble! Elisha hizo que una mujer sunamita tenga un hijo. Anunció a esa mujer que tendrá un hijo a pesar de que su marido estaba viejo. También hizo un video del mismo. Luego resucitó al hijo de la sunamita, es decir, cuando el hijo de la mujer sunamita murió, Eliseo lo resucitó de entre los muertos. Él curó el veneno en una olla durante una hambruna. Elisha neutralizó un guiso venenoso, haciéndolo seguro para comer. Y si hablamos de comida, les cuento de que este profeta logró alimentar a 100 hombres a la vez con solo 20 panes de cebada.
En las aguas del río que estamos viendo frente nuestro, el Jordán, sanó a Naamán de su lepra, aquel comandante del ejército del rey de Aram, y luego hizo que Geasí reciba una lepra por su mala conducta, luego de la sanación del rey. Elisha hizo flotar un hacha que había caído en el río, y se preguntan ¿para qué? Para que pueda ser recuperada, simplemente. Al profeta se le atribuye el milagro de la ceguera y visión restaurada de los sirios, descrita en el 2 de Reyes 6, y en ese mismo capítulo, la predicción de hambruna y la abundancia. ¿Quieren más? No solo en vida Elisha hizo milagros. Escuchen este relato bíblico, no lo van a poder creer. Después de aquello, Eliseo murió y lo enterraron. Había bandas de saqueadores moabitas que solían entrar en el país a principios de año. Un día, mientras unos hombres enterraban a un muerto, vieron una banda de saqueadores. Así que enseguida arrojaron el cuerpo en la sepultura de Eliseo y huyeron. Cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, volvió a vivir y se puso de pie. Como podemos comprobar, la historia de Eliseo y sus 14 milagros registrados en la Biblia es un testimonio poderoso de la intervención divina en la vida humana. Desde la purificación del agua hasta la resurrección de los muertos, cada milagro ejemplifica la fidelidad de Dios hacia aquellos que le sirven con integridad y con fe. Los milagros realizados por Eliseo ofrecen valiosas lecciones para los creyentes, enseñan sobre la soberanía de Dios, el poder de la oración, la importancia de la obediencia y la fe, y además el poder transformador de la intervención divina. Cada milagro realizado por Eliseo es un reflejo del poder de Dios. Quiere enseñar que no hay situación, por muy desesperada que parezca, que esté más allá del alcance de Dios. La vida de Eliseo es un testimonio del poder de Dios para sanar, restaurar, alimentar, resucitar y transformar al mismo tiempo. Los milagros ilustran la misericordia de Dios, muestran que Dios está dispuesto a intervenir de maneras milagrosas para demostrar su amor y compasión hacia toda la humanidad. Y amigos, de aquí nos vamos en bajada a la casa de Eliseo. Sí, caminando. En aquel verde que vemos allí nació y vivió el profeta Eliseo. Este es el punto adecuado para resumir su vida y entender toda su misión. El profeta Eliseo, hijo de Safat, nació allí mismo en Abel Mejolá, una región en este valle del Jordán. Su vida y misión se desarrolló en el reino de Israel durante un periodo marcado por la idolatría y la decadencia espiritual del pueblo de Israel. Eliseo fue llamado por Dios a través del profeta Elías, quien lo ungió como su sucesor en la labor profética. Este acto simbolizó una continuidad en la lucha por preservar la fe en el Dios de Israel y restaurar la justicia divina en medio de un pueblo que estaba dividido. Desde el momento de su llamado, Elisha asumió su rol con dedicación y humildad, dejando su vida como labrador y consagrándose a ser un líder espiritual que transmitiría la palabra de Dios, guiando tanto a los reyes como al pueblo hacia el arrepentimiento y la fidelidad. Su misión principal fue actuar como un instrumento de Dios para reforzar la alianza entre el Señor y su pueblo, denunciando la idolatría y la injusticia y recordándoles las consecuencias de apartarse del camino divino. Eliseo fue un profeta que operó principalmente en el reino norte de Israel, en un tiempo en que los líderes políticos y religiosos estaban corrompidos por cultos extranjeros. Su propósito fue ser un símbolo de la presencia activa de Dios en los asuntos humanos, reafirmando que el Señor es soberano sobre todas las naciones y todos los acontecimientos. Eliseo se relacionó estrechamente con la monarquía, ofreciendo consejo y advertencia y en ocasiones siendo un canal de juicio divino.
Su vida fue un reflejo de la fidelidad al pacto establecido con Abraham, Isaac y Jacob. Como profeta, se mantuvo firme en su propósito de ser un guía espiritual, no solo para su generación, sino también como testimonio para las generaciones futuras. Su muerte marcó el fin de una era profética intensa, pero dejó un legado duradero que subrayó la importancia de la obediencia y la confianza en Dios. No solo cumplió con su llamado personal, sino que se convirtió en una figura que ejemplifica la capacidad de la fe para transformar sociedades, llamar al arrepentimiento y sostener la esperanza en tiempos de crisis. Su misión fue un recordatorio constante de que, a pesar de las dificultades, Dios permanece fiel a su pueblo y sus promesas. Y amigos, otra vez les pregunto, ¿ya se suscribieron al canal? Háganlo, por favor. La tierra prometida no es una tierra grande, es una tierra chiquita, pero que tiene algo que no tiene ninguna tierra del planeta, que es profundidad.